Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio de la aplicación del teorema de Stokes para el cálculo del flujo rotacional de un campo vectorial a través de una superficie, pero a diferencia de otro ejercicio también ya planteado anteriormente en este canal, la superficie ya no está definida sobre un plano, sino en este caso está en el espacio, ¿no? Así que va a tomarnos algo de tiempo todavía el determinar la ecuación del plano. Es usar geometría básica, pero es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a encontrar la ecuación de este plano. Dice que es un cuadrilátero definido por los puntos 0,04, 0,22, 4,22, 4,04. Dichos puntos están en el espacio y entonces nosotros para definir ello vamos a utilizar un poquito de notación de geometría básica. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir un punto cualquiera en el plano x, y, z, ¿sí? Y además de ello podemos acá también trazar vectores, ¿no? Tenemos un vector, ¿sí? Acá también tenemos otro vector. Y podemos hallar el vector normal a este plano, que es un vector perpendicular que se obtiene como el producto cruz. Entonces, este vector normal, por definición, debe de ser perpendicular también a cualquiera de los vectores que se forme de este vértice con un punto x, y, z distribuido en el plano, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar esa notación de perpendicularidad, ortogonalidad. Entonces, lo primero que hacemos es definir el valor de la normal. Esos dos vectores, ¿sí? Inicialmente lo podemos calcular simplemente restando cabeza menos cola. Este primer vector sería cabeza menos cola, 0, menos 2 y 2. Y este vector que tenemos por acá, cabeza menos cola, sería 4, 0, 0. Entonces, el vector normal, por lo tanto, se va a obtener a partir de el producto cruz. Entonces, siguiendo regla de la mano derecha, colocamos IJK y primero definimos al vector que tenemos por este lado, ¿no? Entonces sería 4, 0, 0 y luego al vector que tenemos por aquí, que es 0, menos 2 y 2. Entonces, como todo producto cruz, ¿sí? Vamos a tener componentes en x, y, z y j, k. Ahora tenemos convención de signos más, menos, más. Para el caso de i, 0. Para el caso de j, nos va a quedar 8 menos 0. ¿Sí? En este caso tenemos 8 menos 0. Y para el caso de k, tenemos menos 8 menos 0. Acá nos va a quedar 8 positivo, pero con el menos se va a hacer negativo. De este modo vamos a tener que la normal no tiene ninguna componente en x, porque tiene 0i, menos 8, y acá también tenemos menos 8 para z. Entonces hemos calculado primero el vector normal, el cual tiene que ser perpendicular. Entonces, la definición señala que cuando dos vectores, en este caso la normal y este vector de aquí que voy a poner con circulito, ¿sí? El cual, este vector simplemente restando cabeza menos cola, sería el vector x menos 0, y menos 2, z menos 2, son perpendiculares, ¿sí? Forman 90 grados. Su producto punto o producto escalar es igual a 0. Entonces aplicamos acá la definición, ¿no? Entonces, el producto del vector normal, que es 0, menos 8, menos 8, producto punto, con el vector que hemos definido acá, x, y menos 2, z menos 2, debe de darnos como resultado 0, y a partir de ello podemos obtener la ecuación del plano, ¿no? Entonces tenemos primero menos 8y más 16, 0 por x0, menos 8z más 16 igual a 0. Entonces tenemos acá
Si sacamos octava, 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 todo, nos queda menos i más 4 menos z igual a 0. De ahí podemos definir tanto i como z, ¿no? Entonces, ya eso ya depende de lo que vayamos a querer parametrizar. En este caso yo puedo parametrizar z, y z pasa al otro lado de la igualdad positivo y nos quedaría 4 menos y. Entonces, como tenemos 4 menos y para el valor de z, simplemente nuestra ecuación del plano ya es fácilmente de obtener, ¿no? Se puede obtener sencillamente. Ecuación del plano simplemente sería la superficie S, que está en términos, en este caso de x e y, ya que estoy parametrizando z, como x, y en vez de z pongo 4 menos y. Y ya tengo la ecuación del plano parametrizada. Entonces, este paso previo a inclusive el cálculo del campo vectorial es tedioso porque justamente tenemos nosotros un plano, ¿no? Un plano es geometría básica, pero hemos querido explicar con todos los detalles para poder entender de dónde se obtiene esta ecuación del plano. Asimismo, podemos obtener los límites, podemos acotar los valores de x e y, porque como vienen a ser variables de S, entonces podríamos obtener ahí sus límites, ¿no? Por ejemplo, el valor de x, nótese que varía entre 0 y 4 en todos los puntos. Entonces acá ponemos x que varía entre 0 y 4. Y el valor de y que varía entre 0 y 2 en todos los puntos. Entonces ponemos 0 y 2. Entonces tenemos ahí esos valores parametrizados para la gráfica. Ahora, lo que nos toca, ya que tenemos ese cálculo, es aplicar la notación del teorema de Stokes para el cálculo del flujo rotacional. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es hallar la rotacional misma, ¿no? Entonces, vamos a poner por este lado la rotacional, que era el producto de gradiente por el campo vectorial en el espacio F, y JK es un producto vectorial. Esta es full aplicación de vectores. Entonces tenemos primero, ya sabemos las derivadas y todo ello, ¿sí? Tenemos un video acá en el canal donde se explica al inicio de dónde se obtienen estos valores de la rotacional con el producto cruz. Y entonces simplemente vamos a utilizar la definición, ¿no? Entonces, una vez que se desarrolla ese producto cruz, tenemos la derivada parcial de f de z en torno a y menos la derivada parcial de f de y en torno a z, componente en x con vector unitario y, más la derivada parcial de f de x en torno a z, menos la derivada parcial de f de z en torno a x. Componente para y, j, más tenemos la derivada parcial de f de y en torno a x, menos la derivada parcial de f de x en torno a y para el eje z vector unitario k. Entonces, ya que nos dan acá de dato en el ejercicio la componente del campo vectorial f, lo único que hacemos es reemplazar, ¿no? Entonces tenemos la rotacional del campo es igual a, tenemos la derivada parcial de f de z en torno a y, como tenemos y nada más acá, nos quedaría 1, menos la derivada parcial de f de y, que es esta expresión, en torno a z, como no hay ningún valor de z, 0. Y más la derivada parcial de f de x, esta expresión, en torno a z, como no tiene ningún valor de z, 0. Menos la derivada parcial de f de z, que es este y, en torno a x, 0 también, j, más la derivada parcial de f de y, en este caso que es x al cuadrado, en torno a x, nos quedaría acá 2x, menos la derivada parcial de f de x en torno a y, como tenemos y acá, nos queda 1, vector unitario k. Entonces, de este modo, y utilizando la notación de vectores entre paréntesis, podemos definir la rotacional del vector f como 1 menos 0, entonces vamos a tener ahí 1. 0 menos 0 para y, 0. Y para z, 2x menos 1. Entonces tenemos acá la rotacional,
que es el primer paso, ¿no?, para calcular todo ello. Ahora que tenemos dicha rotacional, vamos a calcular el vector normal. Para el cálculo del vector normal, nosotros necesitamos ver en torno a qué está parametrizado, y nosotros, a partir de la ecuación que hemos obtenido, hemos parametrizado en x y en y, en esta ecuación del plano. Entonces vamos a ver dicha ecuación del plano, ¿no? Entonces ponemos acá, ecuación de la superficie, ecuación de superficie, podemos colocar ahí, superficie, bien establecido, en este caso, por S en torno de X e Y, porque hemos parametrizado para Z como X, Y 4 menos Y. Ahora, tenemos los límites para X y para Y. Nótese que para X esto varía entre 0 y 4, y para Y varía entre 0 y 2. Entonces, como estamos trabajando en torno a X e Y, entonces el valor del vector normal viene a ser el producto cruz de la derivada parcial de S en torno a X por la derivada parcial de S en torno a Y. Como todo producto cruz, ya sabemos que tenemos acá nosotros nuestra matriz de 3×3 IJK, y derivamos parcialmente S en torno a X. Entonces, de la derivada parcial de S en torno a X tendríamos los valores de 1, 0 y 0. S en torno a Y tendríamos 0, 1 y acá menos 1. 0, 1, menos 1. Entonces aplicamos el producto cruz. Esto no es muy complicado. Tenemos acá la componente en Y, en X, vector unitario J en Y y vector unitario en ZK. Más, menos, más. Y para el caso de Y, primero tenemos que multiplicar 0 menos 0. Para el caso de J, tenemos menos 1 menos 0. Y para el caso de Z, tendríamos 1 menos 0. Obteniendo de este modo el vector normal como 0 y más 1, porque va a ser menos 1 con menos 1, más 1J, y luego más 1K. Con la notación entre paréntesis 0, 1, 1 para vector normal. Entonces tenemos también ya definido el vector normal. Junto con estos límites que también hemos definido para la parametrización de nuestra superficie, creo que estamos ya con todos los elementos para poder aplicar nuestro teorema de Stokes para hallar el flujo vectorial, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos para ello es simplemente colocar todos los cálculos ya hechos dentro de la expresión. Entonces tenemos acá la expresión del área, no nos olvidemos, en este caso el área A, que se genera a partir del producto rotacional multiplicado producto punto con el vector normal, y como en este caso estamos parametrizando en torno a X e Y, entonces el diferencial de área que tenemos acá lo podemos establecer como diferencial de X por diferencial de Y. Entonces simplemente reemplazamos los datos. Por acá tenemos la integral del área definida a partir del producto punto de la rotacional, que es 1, 0, 2x menos 1, 1, 0, 2x menos 1, producto punto con, y tenemos acá el vector normal, ¿no? Tenemos acá el vector normal. Entonces, este vector normal que tenemos aquí tiene 0, 1, 1 de componentes. Entonces ponemos 0, 1, 1 de componentes, y tenemos por diferencial de X por diferencial de Y. Entonces vamos a multiplicar nada más. Tenemos entonces la integral sobre el área A de 2x menos 1 por 1, porque va a ser 0 y 0. Entonces nos queda solamente 2x menos 1 por diferencial de X por diferencial de Y. Entonces, ahora sí, esta integral es mucho más sencilla de operar porque tenemos los límites de integración, ¿no? Entonces ponemos integral
de 2x menos 1, diferencial de x por diferencial de y, considerando que el valor de x oscila entre 0 y 4 y el valor de y oscila entre 0 y 2. Y ya esta integral es mucho más sencilla. Entonces, lo primero que hacemos es nosotros operar para 2x menos 1, ¿no? Entonces nos quedaría acá la integral. Dejamos para el caso de y 0 y 2. Y tendríamos x al cuadrado menos x dentro de los límites de integración para x desde 0 hasta 4, diferencial de y. Luego de ahí tendríamos el desarrollo, que sería 4 al cuadrado menos 4 menos 0, ya, ese es sencillo. Si quieren, este menos puede afectar todavía ese menos, le ponen más 0, no tiene mucha implicancia. Factor de la diferencial de y, nos queda y evaluado entre 0 y 2. Entonces tenemos acá 16 menos 4, 12, factor de 2 menos 0, que es 2 por 12, 24, el cual vendría a ser el flujo rotacional de ese campo vectorial F a través de la superficie. Bien, entonces, para finalizar un poco en el ejercicio, nótese que hemos tratado de aplicar todos los pasos. Hemos utilizado acá la rotacional, primero a partir de la gráfica y el cálculo de la ecuación del plano, y luego posteriormente hemos aplicado el teorema de Stokes descrito en la teoría.